yo voy a empezar con 2, 3 libros de geografía, por supuesto, y pasar de la geografía y de los libros de geografía para el punto principal de la ponencia, las relaciones exteriores de Portugal en la democracia. Y bueno, buscando algunos puntos de comparación, naturalmente, con aquello que mi compañero Damián Rodríguez acaba de explicar aquí. Así que, muy sencillamente, tengo 2 cosas muy sencillas para explicar. La primera, la geografía, la identidad y la autognosis de Portugal. ¿Cuál es el papel de la geografía para entender el país? La identidad y la comprensión de lo que es Portugal. Y la geografía moderna, la geografía del siglo XX, claro. Y luego, el punto principal de la ponencia, de la presentación, la política exterior de Portugal y la formación del modelo democrático de relaciones exteriores internacionales de Portugal en el último cuartel del siglo XX. Empezando entonces por la democracia, por la geografía. En el año de 1941, acaba Damián de presentar aquí algunas fotos de la famosa exhibición del mundo portugués, se llamaba así, de 40, en que el Estado Novo de Salazar celebra su década de afirmación y se intenta mostrar al mundo. En el momento de Segunda Guerra Mundial, la exhibición no ha sido un gran suceso, por eso, desde luego. El único país invitado y presente ha sido Brasil, nadie más ha tenido pabellón en Lisboa en 1940. Pero en esta época, de hecho, un periodo en que Portugal hace una reflexión sobre lo que es. El Portugal de la dictadura hace una reflexión sobre lo que es en todas las áreas, y una de ellas, claro, es la geografía. Entonces, no por casualidad, en 41 salen 2 obras del más importante geógrafo de Coimbra, de la vieja Universidad de Coimbra, llamado Amorim Girão, que está ahí una foto bastante mala, pero es la mejor que conseguí encontrar. Y los títulos se llaman La geografía de Portugal y el Atlas de Portugal. Basta mirar la portada del Atlas de Portugal para percibir cuál es el concepto de Portugal en aquellas fechas: Portugal continental y las colonias. Es en un mapa mundo, no es en un mapa de Portugal, es el mundo, Portugal y sus colonias. Esa es la idea que se tiene del Portugal en esas fechas. Esta es la geografía más divulgada, más conocida en estos momentos. Tiene esas 2 ediciones de lujo, además, el mismo año en Portugal. En el mismo año de 41, también en Coimbra, este señor, Orlando Ribeiro, que va a ser el más importante geógrafo portugués del siglo XX, creo que el más importante, más conocido geógrafo portugués, que trabajaba como joven profesor en la Universidad de Coimbra, va a hacer un conjunto de cursos de verano para los estudiantes, también sobre el mismo tema, el tema de la geografía de Portugal, lo que es la geografía de Portugal. Y el resultado de esos estudios, de esos cursos de verano, van a aparecer en libro en 45, después de la guerra. De hecho, tienen la misma fecha de elaboración que el trabajo de Amorim Girão, en un libro que es para la geografía el clásico de los clásicos: el Portugal, el Mediterráneo, el Atlántico. Es la obra, creo que es indiscutible, la más importante obra de geografía académica portuguesa del siglo XX. Y lo que es interesante ver es la comparación entre lo que opina, cómo estudia Orlando Ribeiro del Portugal, lo que es la geografía de Portugal para un hombre como Orlando Ribeiro, y lo que es para Amorim Girão. 2 contemporáneos, un más viejo que el otro, no ese es el punto. El punto es que en la misma universidad hay como intentáis sintetizar 2 visiones muy distintas de aquello que es la identidad geográfica del país. ¿Cómo explicar Portugal desde el punto de vista geográfico? En síntesis, para Amorim Girão, la investigación de Portugal, más que nada, tiene que estar anclada en el territorio portugués. Yo estoy hablando portugués, a veces entendido, y no me responsabilizo por los errores de castellano que saltan ahí, es para facilitar la lectura, así que, bueno, ya me dirás. Pero de todas formas, la primera idea es: Portugal se explica por sí mismo, por aquello que es, no hay que buscar nada más aparte de aquello que está en el territorio mismo de Portugal. ¿Cómo se trabaja? Pues buscar los factores de homogeneidad del país y aquello que divide sus partes más o menos coherentes. El padrón de trabajo es de la geografía clásica de Beatriz Vidaliana, así que es aquello que aplica a Amorim Girão en su trabajo. Lo que hace es dividir el país en unidades regionales muy coherentes, bien delimitadas,
homogéneas, con sus trajes típicos, su forma de vivir, de construir casas muy particulares y dando como resultado un mosaico de provincias. Y Portugal es el sumatorio de sus provincias. Esa es la lectura. Y para aquello que nos importa más, como decía al inicio, no es importante una perspectiva internacional del país. La geografía del país se entiende por sí misma. Portugal es Portugal. No hay que buscar ni España, ni mucho menos Europa, para explicar aquello que es la fisionomía geográfica del país. En cambio, en la misma época, el mismo año, Orlando Ribeiro dice casi el contrario. Dice que la geografía de Portugal, como la geografía de cualquier país, no puede salir como un catálogo de regiones. Lo que es fundamental es entender las relaciones y la gradación de esas mismas relaciones y aquello que son las zonas de transición. Las fronteras entre regiones no se puede marcar con una línea, las cosas son mucho más complejas, mucho más sutiles. Eso es lo que él va a trabajar con su obra. Después, tercer punto, y es la clave del título y del libro, Portugal no se explica por sí mismo, se explica por los espacios más amplios en los cuales está situado. Y los dos espacios más amplios en los cuales está situado son, por una parte, el Atlántico y por otra parte el Mediterráneo. Y entre los dos, claramente para Ribeiro, lo más importante para influenciar lo que es Portugal es el Mediterráneo. Hay mucho más de Mediterráneo en su libro do que de Atlántico. Pero la idea es esta: Portugal no se explica por sí mismo, pero se explica por el contraste entre la influencia del Mediterráneo y la influencia del Atlántico. Último punto: Portugal es pues el resultado del encuentro entre estas dos zonas geográficas, Mediterránea y el Atlántico. Son dos visiones absolutamente distintas de entender el país. La cartografía lo explica. Tenemos un mapa simplificado de Girón con sus regiones, que habíamos visto. El Mediterráneo es el primer mapa del título de Ribeiro, no sale ningún mapa extra portugués en el libro de Girón, en cambio Ribeiro empieza por eso, y basta comparar el primero con el último mapa para ver las diferencias. El segundo es mucho más complejo. No hay una zona mediterránea y una zona atlántica sencillamente, hay una más mediterránea y otra más atlántica, y entre las dos hay una zona que es híbrida, es a la vez mediterránea, atlántica, con influencia ibérica importante también. Por tanto, el país es mucho más complejo que la primera imagen. Esa es la propuesta de interpretación que Ribeiro hace del país. Es verdad que el título de Ribeiro tiene sus problemas, como la geografía de la época. La visión que hay del país es de un país sobre todo rural. Las fotos de Damián hace poco lo enseñaban lo mismo. Las fotos de un país pobre, retrasado, rural. Hay muy pocas ciudades y trabajo sobre ciudades en el libro de Ribeiro. Es más moderno que Girón, pero hay muy pocas ciudades. Es un utopismo de la geografía de la época. Y hay ese problema también, es verdad, en su libro. Hay una ausencia de relaciones internacionales. La geografía de Ribeiro, como la de Girón, pero de Ribeiro, si intenta explicar el país contemporáneo, no hace ninguna alusión a la guerra que está en este momento aconteciendo. El Portugal ha sido afectado por la guerra, no ha participado directamente en la Segunda Guerra Mundial, pero su geografía y su gente han sentido los efectos de la guerra, y uno de los ejemplos más notables es este. Portugal tiene wolframio. Wolframio es un minerio fundamental para el esfuerzo de guerra, lo vendía a los alemanes y a los aliados a la vez. Y hay una corrida al wolframio al interior de Portugal, y no hay una palabra sobre esto en el libro de Ribeiro. Así que la atención a las relaciones internacionales en su momento es muy deficiente también, hay que decirlo. Finalmente, la división de Girón y la división de Portugal de Ribeiro es esencialmente la división entre el norte y el sur. La forma de trabajarla es distinta, miren los mapas, hay un país al norte y hay un país al sur. Han pasado muchos años sobre esos trabajos, como enseña el cartel de estas mismas conferencias, el rojo y el color, y el rojo y el verde que está en el mapa de Portugal. Lo que tenemos hoy, nuestra división fundamental es litoránea interior. Hay un país que es litoral, más avanzado, más urbano, más abierto al mundo, y hay un país que está detrás de este, mucho más aislado, mucho más pobre. Así que la dicotomía principal no es más la dicotomía norte-sur que teníamos en los años 40 o los años 50. Claro, han pasado muchos años, Ribeiro no lo podía adivinar.
Por eso también el libro es un clásico, no es un libro moderno, tiene su época. Pero, de todas formas, es un instrumento interesante para percibir cómo la geografía percibe de formas distintas el país en este mismo momento. Han pasado muchos años, como decía, pero hoy, pasados 70 años sobre esta obra, ella sigue siendo una reflexión fundamental para entender la identidad del país, la identidad geográfica, la construcción humana de Portugal. Es una obra literaria en el sentido que está muy bien escrita. Estamos en la FIL, no sé que hay una traducción al castellano del Portugal del Mediterráneo y del Atlántico, tendría que haberla, porque es una obra maestra de la literatura, aparte de ser una obra maestra de la geografía, es una obra maestra de la literatura portuguesa, muy bien escrita. Y si hay dos obras con las cuales nos podemos compararla en la época moderna de Portugal, como reflexión sobre el país y en cierto sentido sobre su inserción en el mundo, una es esta, Portugal en la balanza de Europa, de Almeida Garrett, el gran romántico del país, un político liberal muy importante, el que ha introducido el romanticismo en la literatura portuguesa, que la escribió en su exilio en Francia y que la publica en Londres, haciendo eco de la Revolución Francesa de 1830. Es una obra que reflexiona sobre el lugar de Portugal, sobre la identidad de Portugal y su lugar en el mundo, exactamente como Ribeiro va a hacer en el siglo siguiente con su obra. Y más cerca de nosotros, esta sí acaba de ser traducida al castellano y se va a lanzar aquí, o se ha sido presentada en la FIL esta semana. Esta otra obra de nuestro filósofo más conocido de hoy, por fortuna vivo y activo, Eduardo Lourenço, que es un libro muy interesante que se publica en el 88, hace 3 años después de la entrada de Portugal en la Unión Europea, en las comunidades europeas, en la Unión Europea actual, que se llama Nosotros y Europa o las dos razones. Así que entre esos 3 libros, si cogemos esos 3 libros, Garrett, Ribeiro y Lourenço, tenemos quizás las 3 obras más importantes para percibir desde distintas disciplinas lo que es Portugal y cuál es su lugar en Europa, la reflexión sobre el papel que el país tiene en el mundo y en particular en el continente europeo. Yo me permito sacar de este libro solamente una frase, que se hace el pasaje de aquello que es la presentación de la primera parte y la segunda parte. La traducción es mía, no es del traductor oficial que ha publicado el libro, perdón si hay algún error una vez más. La segunda frase, lo escribe, repito, en 1988, 3 años después de la entrada en la Unión Europea, y escribe algo que es fundamental. Este estar en Europa bajo la mirada de Europa, muchas veces bajo el modo de malestar, tiene poco que ver con el estar de hoy, la presencia europea de la península después del 25 de abril del 74, o el final de la era de Franco, que acabamos de hablar. ¿Qué pasó? Y de hecho, algo pasa al final de este periodo que estos 3 libros retratan, en particular en este último libro, que da el sentido de un cambio, de una ruptura muy profunda en la percepción que los otros tienen de nosotros mismos. Alguien ayer hablaba de la invisibilidad del país. De todas formas, hay alguna visibilidad, y sobre todo en este periodo, y hay un cambio de actitud al respecto de Portugal, un cambio muy rápido, muy brusco, y hay una explicación para eso, y la explicación es la democracia. La democracia introduce una ruptura en la forma como los otros nos miran a nosotros mismos, a Portugal, en muy poco tiempo, 12 años, 13 años. Del malestar anterior se pasa la idea opuesta. Aquí hay una cierta euforia, la euforia del post-adhesión a Europa, un reencuentro de Portugal con Europa, y eso lo permite la democracia. Y es sobre ese cambio radical que yo voy a hablar en los minutos que me quedan. Luego, la dictadura militar, que hace poco también enseñamos algunas imágenes. Es un periodo curioso. Es el periodo de la Sociedad de las Naciones, y Portugal va a participar como miembro muy activo en la Sociedad de las Naciones, y si es nuevo, porque es un cambio de una orientación esencialmente bilateral, Portugal-Gran Bretaña, desde luego, por una opción bastante multilateral. Es nuevo. Y Portugal se esfuerza bastante en la Sociedad de las Naciones y apoya el sistema multilateral, está ahí, inaugurando el sistema multilateral de la efímera Sociedad de las Naciones. Va a conseguir ser elegido un miembro no permanente del Consejo Ejecutivo de la Sociedad de las Naciones, lo que no es poco para un país como Portugal. Estará en todas o casi todos los tribunales arbitrales internacionales de esta misma institución, teniendo acceso a todos los mecanismos de reparación de guerra, de empréstamos que la Sociedad de las Naciones permitía. Y en ese sentido es distinto de lo que teníamos antes.
Es una opción multilateral distinta. Claro que el contexto internacional lo condiciona, es el posguerra y Portugal era un vencedor de la guerra, a pesar de todo, pero es distinto de aquello que teníamos antes. Pero diríamos que rápidamente se vuelve al normal. Y vuelvo al mapa que Damián también le presentó aquí. Con Salazar, con el Estado Novo, hay una ruptura con la Ciudad de las Naciones. Hay una desconfianza con relación a las instituciones internacionales. No sé, lo que se escucha hoy en día no es, en algún sentido, muy distinto de aquello que se escuchaba en esta época. Hay una desconfianza en relación a las instituciones multilaterales, desde luego a la más importante de todas, Sociedad de las Naciones, que hoy son las Naciones Unidas, es su sucesora natural. Pues Salazar rompe con eso, y hay la famosa frase, frente al mar, costas a tierra, frente al mar, espaldas a la tierra. ¿No? Nosotros tenemos espaldas a Europa, espaldas a España, espaldas a Europa, y miremos hacia el Atlántico, hacia el mar. Es nuestra opción histórica, y así se reafirma aquí con el régimen del Estado Novo de Salazar. Y el centralidad total va a ser el eje atlántico una otra vez y el eje colonial. Y el mapa este que Damián presentaba es un mapa emblemático de eso mismo, es un mapa de propaganda producido por una exposición colonial que lo dice todo. Sobre Europa, las colonias de África. Es como decir, Portugal es tan grande como Europa toda. ¿Cómo expresarlo? Pues sobreponiendo en rojo sobre Europa amarilla nuestra expansión, nuestra lógica geográfica extraeuropea. Es volver al modelo que venía del siglo XVI, el mismo modelo en ese sentido. Hay un momento clave en todas formas, es un momento de la guerra colonial que también aquí se habla. En 61 empiezan las guerras coloniales. Después la pérdida de la India portuguesa, de Goa, que es ocupada por Nehru, por las tropas indianas. Portugal va a empezar una guerra en 3 frentes en África, en Guinea, en Mozambique y en Angola. Es un Vietnam. Para nosotros es un Vietnam. Y de 61 hasta 74. No se explica la revolución de los claveles sin la guerra colonial. Es un golpe militar justificado por lo que pasaba en el teatro de operaciones, que va a costar mucho al país. Es el último imperio europeo. Ha sido el primero y va a ser el último imperio europeo. No sé si no es curiosidad histórica, es un hecho histórico. El primero a hacer el imperio y el último a terminar el imperio, formalmente el principio de este siglo, con Macao, pero en fin, la mayor parte en 74. Y de todas formas, lo que es aquí importante es que esta guerra colonial introduce una ruptura en la política exterior y cristaliza el gobierno. No hay solución internacional con la guerra colonial. Y, por ejemplo, no hay que decir más, hay un momento en que Portugal es expulsado de la ONU. No es posible más mantener un Estado colonial que mantiene 3 guerras coloniales en África. Es un país impresentable en contexto internacional y la expresión más visible es el aislamiento progresivo, desde luego en las Naciones Unidas. Y la consecuencia de la guerra y del mantenimiento de esta política africanista que se va a cristalizar hasta el 74. Cambia todo el 74. La revolución, insisto, una revolución, que tenía un programa más o menos definido. Pero 3 cosas quedaron claras desde el primer día, desde la primera noche. Yo comentaba aquí con Jorge, éramos niños. Yo me acuerdo de este día, más que nada porque no he tenido escuela en ese día, ¿no? Que íbamos a la escuela cerrada porque había una revolución y que no podíamos ir a la escuela. Es una anécdota, pero es lo que me acuerdo de ese mismo día. Pero me acuerdo también del programa que salió esa noche. Y en este programa se hicieron 3 cosas. Portugal tiene que hacer 3 Ds. Tiene que democratizar, tiene que descolonizar y tiene que desarrollarse. Ese es el programa. Es el programa que los militares pasan a los civiles en el 74, en la noche del 74, que era un programa que venía de antes, que algunos grupos políticos luego van a ser ministros de Exteriores y habían escrito antes. Es algo que estaba pensado por los exiliados, por la resistencia a la dictadura, y existía estas ideas, pero son 3 ideas muy sencillas, muy fuertes, que cuando se presentan ya no pueden volver atrás. Primero democratizar, luego acabar con el imperio, resolver la cuestión colonial, permitir las independencias y desarrollar. Cuando se dice eso no se puede volver atrás. Cuando se anuncia que se vaya a descolonizar, ya no se puede volver atrás. Está ahí en la calle, ya no es posible. Y lo que tendremos pocos meses después es la tropa que está en África se recusando a seguir operaciones. A partir de ese momento no hay cadena de comando
Los militares que están en Angola se niegan a disparar un tiro más y el proceso está decidido. Hay que resolverlo. Esto es 74. Así que en síntesis, 3 ideas. Primera, la descolonización y la democracia han supuesto 4 prioridades en la política exterior del país. Primera, que es, ya vemos, distinta del modelo tradicional. Hay una complementariedad entre Europa y el Atlántico. No hay una clave dicotómica aquí, más se termina esa clave dicotómica, no hay una antinomía entre las dos dimensiones, el Atlántico y Europa, son percibidas y asumidas como complementarias una de la otra. Esto es nuevo, es totalmente nuevo en la historia, en la larga historia del país. Segunda idea, hay una prioridad europea para reforzar la posición atlántica y las relaciones postcoloniales. Ya no tenemos colonias, pero seguiremos teniendo relaciones con Brasil y desde luego con las antiguas colonias, relaciones privilegiadas con Brasil y con los antiguos territorios que han sido colonias portuguesas en África. Y la presencia en Europa refuerza la fuerza de Portugal en ese ambiente. O sea, si Portugal estuviera solo, no tendría la voz ni la influencia que tiene por el hecho de que está en Europa. Por lo tanto, Europa es utilizada también para reforzar la otra dimensión, la dimensión atlántica tradicional y esta relación, digamos que privilegiada con los países de habla portuguesa, que está formalizada en la comunidad de los países de lengua portuguesa, la CPLP, que es una alianza, que es una organización internacional muy sui generis. No solamente por el punto de vista geográfico, está dispersa por 4 continentes, pero por su funcionamiento interno. No hay ninguna otra institución multilateral como esta. Y eso es el segundo punto que se cabe destacar aquí. Tercera idea, que es nueva. Hay una aproximación a España. Y si lo fijáis, es la primera vez esta que estamos en la historia, desde siglos todos de relaciones Portugal-España, en que Portugal y España están a la vez en la misma alianza militar y la misma alianza económica. Y los mismos organismos económicos internacionales comparten relaciones e intereses en las mismas estructuras multilaterales de dimensión económica, desde luego la Unión Europea. Nunca había pasado eso. Siempre estábamos en conjuntos distintos, opuestos por una cuestión de sobrevivencia, y por la primera vez estamos en la misma alianza militar. Porque mientras tanto, como sabéis, España ha formalizado primero la entrada en la OTAN, en las estructuras políticas de la OTAN, con referendo, con González, y más tarde, con un pacto entre el PP y el PSOE, ha formalizado la entrada en las estructuras militares de la OTAN, ya un pocos años después. Y Portugal ya estaba antes. Y por lo tanto, estamos los dos por la primera vez en la historia, sin problemas, aparentemente, en las mismas estructuras militares también. Eso lo garantiza que Europa. Sin Europa, sin la democracia y sin esta convivencia permanente en estas instituciones, no sería posible esta novedad histórica en las relaciones internacionales. Y luego, claro, con la democracia viene una mayor participación en las instituciones multilaterales en general, en la Unión Europea, desde luego, en la OTAN, en la CPLP, en las Naciones Unidas. El secretario general de las Naciones Unidas es portugués. Y comentaba también ahora, si no fuera por las relaciones históricas, no lo sería. No es lógico, aparentemente, que un portugués sea secretario general de las Naciones Unidas. Claro que es lógico, cualquier uno lo puede ser, pero eso se explica por esta opción, por una participación muy importante para nuestra escala en las instituciones multilaterales, las militares y las económicas. Eso da una fuerza y un prestigio añadido al país. Otra vez, la democracia lo permitió. Sin el contexto democrático sería impensable esto mismo. Así que la dimensión marítima durante siglos ha sido el sustento del país, ha consolidado su vocación colonial, su vocación imperial. Con la caída de lo último de los imperios europeos, la política exterior se ha europeizado, era inevitable que pasara eso, pero al mismo tiempo que esto pasó, que Europa se refuerza, o que se ha reforzado, el vector atlántico permaneció fundamental como eje de seguridad, de independencia estructural del país y, en este caso, manteniendo la alianza privilegiada con la principal potencia marítima del Atlántico, que no es más Gran Bretaña desde la Segunda Guerra Mundial, son los Estados Unidos, pero el principio es el mismo. Sigue igual lo que había sido antes siempre. Europa, la opción constitucional, ha sido la opción constitucional y fundacional del régimen democrático. Es impensable pensar una cosa sin la otra. Ha sido vital para normalizar la democracia
y la inserción internacional del país en un contexto postcolonial, garantiza el Estado de Derecho, las libertades, el pluralismo, la apertura económica. Eso decoge la integración europea. 80% de nuestras trocas comerciales son con Europa. 80% de nuestras normas jurídicas son europeas, son transposiciones europeas. Aquí está plasmado. Es impensable pensar una cosa sin la otra. Y en 40 años, que es el título del coloquio, de hecho la transformación del país ha sido brutal. Yo diría que era mucho mejor. Yo tengo una gris idea de crear el país antes del 74 y no quiero volver ahí. Y eso lo permitió, desde luego, la opción europea. Ha modernizado la economía, a pesar de todo, a pesar de los problemas todos, es indudablemente mucho más moderna hoy que hace 40 años. Europa lo permitió. Ha consolidado los sistemas de salud y de educación. Eso ha sido una opción europea a permitirlo. Si comparamos lo que eran las universidades hace 40 años con lo que son hoy, pues no hay comparación posible. Eso ha sido la democracia y la opción europea de primer momento. Y finalmente ha normalizado las relaciones entre las esferas militares y políticas. Europa lo ha permitido. Mañana, como decía, mis compañeros van a trabajar este periodo sensible de 74-75, en que todo había podido pasar. Se ha tenido que hacer una normalización de las relaciones entre la esfera militar y civil después de la revolución, porque la revolución ha sido militar. Sin el paraguas europeo, esta normalización no hubiera sido posible. Y también sucedido como así. Así que también por ahí la entrada en Europa y la opción del régimen democrático ha permitido una normalización entre las dos esferas. Quisiera presentarles el menú. Este consta de un aperitivo y una entrada, un plato fuerte que está constituido de 3 comentarios. Vendría un postre con una idea particular, más que centrada en los asuntos del presente y la transición democrática portuguesa, sobre los retos futuros, y finalmente un digestivo con el objeto de plantearle una pregunta al expositor. El doctor Pablo Arredondo, en su alocución, refería que Portugal es para nosotros los mexicanos un país que está cubierto por una cortina nebulosa, y esto es cierto. Conocemos probablemente mucho, tenemos una gran cantidad de información sobre distintos naciones y latitudes, pero Portugal se mantiene como una esfera un tanto oscura. Buenaventura de Sousa Santos decía que Portugal, un intelectual portugués, señalaba en uno de sus textos que Portugal es un laboratorio fascinante. Y para los geógrafos, Portugal es un país fascinante y está aderezado por un elemento adicional que tiene que ver que, como geógrafos, el Departamento de Geografía en la Universidad de Guadalajara ha tenido prácticamente pocos contactos con los profesores geógrafos portugueses. Básicamente, hace alrededor de 3 lustros, Luis Felipe Cabrales organizó un evento en el que participaron 3 profesores, 3 cartógrafos portugueses, y básicamente creo que es la única interacción que hemos tenido los geógrafos con toda la Escuela de Geografía portuguesa. Portugal aproximadamente tiene 90,000 kilómetros cuadrados. El profesor ya hizo más o menos un perfil en términos generales sobre algunas características geográficas del país. Tiene alrededor de 11 millones de habitantes, de acuerdo con los datos que pude recopilar, y tiene una extensa frontera
con España. Hay una idea en el sentido de que los proverbios encierran una gran sabiduría, acrisolan conocimientos que se acumulan a través del tiempo, todas aquellas experiencias de la cultura, y por lo general los proverbios establecen sentencias o vaticinios cuya ocurrencia se cumple. Al respecto, Fernand Braudel, en su libro El Mediterráneo y el mundo del Mediterráneo en la época de Felipe II, hacía referencia a un proverbio provenzal que sentenciaba: elogia al mar, pero quédate en tierra. Parecería que la historia humana hiciera oídos sordos a este precepto. En el caso portugués, no tomó en consideración este proverbio. Desde hace 5000 años, navegantes de distintas culturas, desde egipcios, griegos, fenicios, pasando por el siglo XVII y XVIII, holandeses, ingleses y también portugueses contravinieron este apotegma. Pero no solo navegantes, exploradores y aventureros con ansias de construir imperios se lanzaban sobre las aguas y mares procelosos. La obra de Bronislaw Malinowski, los argonautas del Pacífico Occidental, hacían referencia a los expertos navegantes de las islas Trobriand, que circunnavegaban atolones en la Melanesia y Papúa Nueva Guinea. La línea de costa en la antigüedad eran las autopistas que conectaban los mundos y era una fuente inagotable de alimentos y recursos. Si bien lo imponente de los océanos podían generar cierto temor, más grande era la ambición de conquista y dominación de los mares y continentes. Lo opuesto, la falta de litoral, puede tener una lectura como la maldición de la geopolítica. Lo que está sucediendo en este momento en Bolivia y su conflicto con respecto a Chile puede demostrar fundamentalmente esta maldición geopolítica. Quisiera referir como entrada también que para algunos el fenómeno de la globalización es un fenómeno relativamente reciente. Sin embargo, hay ciertos autores anglosajones, un tal Davis, que escribió sobre la perspectiva espacial de la globalización, señalaba que la globalización puede ser definida como el incremento de los flujos espaciales a nivel global, las interconexiones, interdependencias de personas, información, bienes, organizaciones y estados que conectan personas y lugares. Este autor refiere que la globalización prácticamente inició el día 6 de septiembre de 1522, cuando 17 sobrevivientes de la expedición de Fernando Magallanes, que es un personaje que políticamente es incorrecto mencionar y que quisiera ver la posibilidad que Francisco hiciera algún comentario al respecto, se concluyó la circunnavegación del mundo, arribando al estuario de Guadalquivir, en España, expedición portuguesa que duró 14 días, menos de 3 años, la pérdida de su capitán, 4 embarcaciones y la muerte de 218 marinos. El viaje logró, además de la circunnavegación del planeta, creó también la primera conciencia real de lo global. Portugal tiene un carácter marítimo y terrestre. En la exposición del profesor Roque de Oliveira, hacía referencia que las relaciones internacionales de Portugal han basculado en la visión continental, terrestre, y la visión marítima. Estos dos elementos, mar y tierra,
constituyen los elementos centrales de los primeros desarrollos teóricos y prácticos de la geopolítica mundial, del orden de la dominación geopolítica a escala planetaria y sus componentes geoestratégicos. Todos aquellos que estudian relaciones internacionales, geopolítica, geografía política, con toda seguridad han tenido que leer como obligación los desarrollos intelectuales del inglés Halford John Mackinder, con su pivote geográfico de la historia de 1904, o la obra del norteamericano Alfred T. Mahan sobre la influencia del poder marítimo en la historia. Pensadores que han debatido en su tiempo sobre el poder, la hegemonía, la dominación que se puede sustentar sobre el territorio continental o la dominación de las potencias marítimas.